Sorprendentemente, Mickey 17 tiene buenas críticas. Los que sí saben de cine dicen que es una película rara, lo cual es cierto, que es una sátira. También es cierto. Y que nadie hace películas como Bong Joon-ho, el director de Parásitos. Y además de muchas películas de culto más. Y eso también es cierto. Y la película no es mala porque sea rara o sea una sátira o porque la dirija este aclamadísimo director. A mí la película me pareció mala porque es muy evidente, como que te tira las cosas en la cara. Y sus referencias no lograban el punch necesario, como el guiño que le hizo al problema, entre comillas, de la migración y la sátira muy mal hecha de Donald Trump que lastimosamente hizo Mark Ruffalo. Now you'll watch as I permanently delete your being from it. Porque ese papel es malísimo y muy seguramente él quería hacer un gran papel porque es parte de su línea política. Pero en el lado bueno, el mejor lado de esta película es Robert Pattinson, que van para buen actor. Y creo que yo nunca había disfrutado tanto una película en donde él estuviera más como esta Mickey 17. Incluso en las películas malas se ven los buenos actores. You're such a little bitch, but I'm you. Y este man demuestra acá que tiene mucho para poder hacer grandes papeles y ganar pronto un Oscar, tal vez más rápido que Timothée Chalamet. Esta va a ser la reseña de Mickey 17 con spoilers y esta película que no pudo ser lo que seguramente iba a querer ser. I'm not you. Ahora esto es personal. This is personal. ¡Esto es personal! Otro podcast de reseña. ¿Qué más, Diego? Tatiana, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a Esta vez es personal, otro podcast de reseñas. Yo soy Diego Fero y creo que yo también, hombre, yo no diría que es una mala película, sí. Siento que es una película como que ahí, o sea, pero sí, es decir, entiendo su punto, porque en parte cuando yo salí del teatro, yo le decía a Isa, mi chica con quien fuimos a ver la película, que no me cantaba si era una buena o mala película, como que todavía no podía decirlo y hay muchas sensaciones que me quedaron de Mickey 17. Tenía muchas expectativas y siento que no llegó. Creo que se queda corta la película en parte. Entonces, un poquito para acompañarla en su dolor. Creo que sí, creo pero que... su merced se la sí. vio más, o sea, lleva más tiempo habérsela visto porque yo me la vi anoche. Entonces, Sí. como que mi primera intuición fue realmente es una película mala. O sea, como de entrada ya no me gustó, pero ahora con el pasar del tiempo, su merced, ¿cómo la ve? A mí me parece que la película no cumple. Es decir, hay cosas que yo trato, no sé si es, entre comillas, una defensa al director, pero me quedaba la sensación y pues fue como lo primero que yo pensé cuando salí del teatro, que además yo me la vi en cine. Yo tenía muchas ganas de ver esa película, tenía muchas ganas. La sensación que me quedó fue que el director hace muchas caricaturas de lo que sucede, es decir, cuando él hace una representación de lo que está pasando en sitios, entre comillas, vamos a llamar occidente, tipo Estados Unidos o todo el hemisferio de esta parte, todo lo que puede llegar a ser la cultura de ese sector, siento que él hace muchas cosas que tiran hacia la parodia o hacia la caricatura, porque es la misma sensación que me quedó cuando yo vi Okja, que es de este director, y es la misma sensación que me quedó cuando yo me vi Snowpiercer. Los personajes, el malo del paseo, el villano, entre comillas, siempre tienden a ser muy caricaturizados. Me acuerdo de Tilda Swinton en Okja y siento que era un personaje muy, muy caricaturesco y en Okja no, sino en Snowpiercer, y en Okja, bueno, pues digamos que el villano era un poco más etéreo porque era casi que como todo el capitalismo fuerte y duro, el consumismo, Ah, pero por ejemplo a mí Okja me pareció una chimba, a mí me encantó y no a mucha gente le gustó esa película. pero entonces, con el tiempo, ¿te gustó o no te gustó? Yo
vuelvo y le digo, yo siento que es una película que se queda corta. No puedo decir que no me guste porque hay cosas que me gustaron de la película, a mí visualmente me pareció chévere. Sí, A mí, mire que a mí el personaje de Mark Ruffalo no me incomodó tanto. Yo no lo había visto por el lado de Trump, pero Isa sí lo vio muy por ese lado y también. sí, es súper evidente. Además, porque siento que el man, como él se puso dientes como para esa película, o sea, esos no Sí. son sus dientes. Él, o sea, como que sí era muy evidente, o ya será porque hemos visto mucho a Trump, entonces como que nos queda esa cercanía de cuando alguien hace los mismos manerismos y esas cosas, pero a mí me pareció El, súper evidente que estaba haciendo de Trump. el director dice que, porque esta es una adaptación de un libro, ¿no? Ujú. Un libro que se llama Mickey 7, creo que es que se llama el libro original. El autor del libro dijo que estaba como muy tranquilo de la adaptación que fuera serie, de los cambios que Bong Joon-ho pudiera ofrecer a la película. Y en parte en medio de esos cambios, como que pues también estaba la representación, en este caso del autoritario. Y el director decía, la verdad es que yo nunca busqué hacer una representación de alguna figura actual. Lo que sí siento es que como la historia tiende a ser cíclica, hay cosas que nosotros vemos en estos momentos que de pronto son personajes que no necesariamente son actuales, pero que hay gente actual que sí los tiene. Líderes, en este caso líderes que pueden llegar a ser ególatras y casi que megalomaníacos, ¿no? Mm, Como es el papel de, mm, de Mark Ruffalo. Pero sí, es decir, yo voy a concordar con algo con usted y es que en verdad Robin Pattinson sí me sorprendió. Eh, siento ¿cierto? que, siento que hace un muy buen papel. ¿Cierto que sí? O sea, a mí me sorprendió desde el principio porque el tipo, pues, o sea, él es británico y creo Sí, que hay muchos papeles en donde él cambia la voz, obviamente porque le toca hacer un papel anglosajón, un gringo o algo así, no necesariamente ajá. británico, pero en esta como que le cambia el tono de voz y cuando hace el otro papel, porque son dos los que él termina haciendo el otro Mickey también se ve muy, o sea, es otra persona. Entonces, eso en medio de todo, yo nunca había visto en una película mala algo que rescatar y rescatar sobre todo al actor principal. Entonces, esta me sorprendió fuertemente justamente por eso. Sí, pero y es cierto, hay veces que los actores se cargan películas que no necesariamente terminan siendo buenas y hay películas malas que han tenido nominaciones para los actores por su buen papel. Yo me acuerdo que una de esas fue por la que se ganó Sandra Bullock el Oscar, el papel que ella hace de la mamá que guía a este muchacho que después se convierte en jugador de la NFL, que después hubo todo un mierdero con la historia de este chico porque dijo que la representación había sido pésima y que realmente su relación con la familia nunca fue así, o una vaina así pasó. Eh, pero, pero siento que acá hay más elementos buenos que malos como para que yo pueda decir es que es una película mala. Yo no diría que es una película mala, yo diría que es una película, Oh, no sé si la película, no sé si la palabra sea mediocre, yo creo que es que la película no pudo ser lo que quería hacer. no aterriza. Yo creo que No, sí, mi frase desde anoche es como que a mí no me aterrizó muchas cosas. Y para ponerlo en contexto, la película habla puntualmente de un año 2500, bla, bla, bla. Hay un político que al parecer está en un culto, nunca nos lo dejan claro, eh, que va a llevar una misión a otro planeta. Esto ya es un tropo que ya hemos visto varias veces en muchas películas. Passengers fue una, por mm, ejemplo, como de ir a colonizar otro lugar. Listo. Y entonces tienen que buscar a mucha gente que cumpla ciertos roles y Mickey, que es el papel de Robert Pattinson, hace de un imprescindible, que es una persona que va a morir muchas veces y que la van a fotocopiar, básicamente, la van a clonar y va a salir como en una impresora o fotocopiadora una nueva versión para encontrar curas de cosas, para que el tipo, digamos, sea como el conejillo de Indias. Y nos quedamos en ajá. la versión Mickey 17. Y el número 17 es el que protagoniza la película con el número 18 que es otro Sí. que sale cuando él está haciendo, cuando él se perdió y hay unos gusanos que lo rescatan y Es cuando lo cosas dan por así. muerto, ¿no?
Cuando lo dan por muerto, exactamente. Y esta es la historia, el capitán de la nave es Mark Ruffalo y bueno, pero sí hay cosas que no, que tal vez esa sea la palabra, no aterrizan, la cinematografía es muy buena, los efectos especiales son muy buenos, yo me creo el cuento de que están en una nave, ¿cierto? O sea, como que no, Ajá. no es necesariamente que haya una pantalla verde, pero hay cosas que no, por ejemplo, que al final de la película me dicen que había un grupo de líderes o un grupo de personas dentro de la nave que no querían que Mark Ruffalo continuara con su esposa, que ella tiene una cosita rara ahí como con las salsas o que quiere ser como chef o algo así, nunca me aterrizó bien eso. Sí. Eso me lo cuentan faltando 15 minutos para que se haga la película. Al Pues parecer, más o menos como en el desenlace de la película, ¿no? exacto. Sí. Que Mark Ruffalo está supuestamente en un culto, una iglesia, que él llama a la empresa. Hubiese sido muy chévere poder ver, digamos, qué es eso puntualmente, porque en el futuro necesitaría un político estar en un culto, la verga, Es pero que yo nunca creo lo que usted ahí vi. da en el punto, Tatiana, y es Sí, que como que la película no sabe qué quiere ser. Y eso lo hemos hablado en algunas películas que terminamos reseñando acá, porque siento que la película no se canta por ahondar en el tema de el dilema ético que implica el que haya alguien creando clonado. clones, exacto, y el valor que puede llegar a tener la vida en ese sentido, pero tampoco se decanta al ver el tema de sobreexplotación que hacemos los seres humanos con cualquier tipo de región, en este caso con cualquier tipo de planeta, porque pues lo que vamos es a colonizar y a extraer y nos vamos, y no termina de decantarse en eso, no termina de decantar en la problemática que puede llegar a generar en otras personas el hecho de que normalicen y vean como algo que simplemente es paisaje, la vida de una persona que se crea en este caso como la de Robert Pattinson tantas veces y que simplemente en paisaje el hecho de que se muera una, dos, tres y X número de veces. El tema ambiental que en este caso se trata también desde las especies que están atacando y el planeta que están ahondando. O sea, como que hay La muchos migración, temas o la política, para hablar exacto. puntualmente, cómo la política termina utilizando las falencias, si se quiere, sociales de un país para que de alguna manera sí terminen algunas personas acercándose más a una especie de salvamento, en este caso de trabajo, que es lo que termina haciendo Robert Pattinson cuando acepta esta oferta de trabajo simplemente porque es la única opción de vida que tuvo, ¿no? O hacia donde se le acorraló. No, porque Eh, es un huevón. O sea, a mí lo que me gustó más del papel de Robert Pattinson es que él siempre hace de del pendejo. putas. O sea, no, Sí. en Ah, todas ok, las sí. otras películas que él ha hecho, él es el putas, él es el bueno, o él es el super malo, o él es el héroe, o es el antihéroe, pero en esta hace de un verdadero huevón. Y eso me pareció sorprendente su rango actoral de huevón. Sí, Pero sí, sí, es yo siento verdad. que en la película no nos cuenta exactamente y no quiere aterrizar exactamente qué nos quiere decir, sino es un pastiche de un montón de historias o un montón de problemáticas y por eso mismo entonces no ahonda en nada. Por ejemplo, cuando salió, y sentí en algún momento cuando ya estaban hacia el final y habían creado de la nada un traductor entre gusanos y humanos, que yo dije, pero esto es una parodia a Rival, o sea, como que quería realmente entender qué era lo que me estaba contando. Como que, ¿por qué tengo que sentarme a ver esta película de 2 horas y media que no se sienten, que esa es la otra, porque eso es como el engañito de la película y está bien, como que no siento las 2 horas de la película. Es decir, fluye, entretiene. Eso, o sea, es lo que me está diciendo. A usted se Lastimosamente le sí, pasó. sí, o sea, yo la pasé bien, a mí me gustó, o Es que sea, por eso le que yo no podría me decir que es una gustó mala como película. sí, es engañosa, la película es engañosa. Sí. No, a mí lo que pasa, Tatiana, es que a mí me parece que se queda, es decir, como que uno se queda con un sinsabor porque tal vez esperaba más cohesión dentro de la historia, que fluyera un poco más o que me creyera el cuento de cómo se terminan hilando todos los puntos de manera más sencilla, ¿sí?
porque siento que al final, y esto lo digo en parte porque haciendo como una revisión de cositas que sucedieron alrededor de la película, mm, me encontraba con intenciones que el mismo director quiso tener sobre la historia, y era: yo voy a hacer ajustes sobre la historia original, quiero que el personaje de Robert Pattinson sea un personaje mucho más inocente, que sea más, eh, voy a decir la palabra tonto, pero de pronto no es la adecuada. Quiero que también haga, o sea, como que el tipo sí fue metiendo algunos ingredientes que terminamos viendo en el corte final, y que no necesariamente pudieron haber ayudado en buena medida en el desenlace, ¿sí? Eh, Y que yo creo que también hay un problema de edición porque yo vi agujeros del guión ahí. O sea, había cosas que yo decía, ok, me estás prometiendo algo que seguramente me vas a volver a mostrar y no terminaste mostrándomelo. Ejemplo, vamos a sacar del comité a este tipo, a Mark Ruffalo. Ok, había un comité. ¿Cuándo volvió ese comité? O sea, porque me lo mostraste al inicio de la película. ¿Cuándo sigue siendo una trama interesante? O, por ejemplo, me prometían una medio tensión sexual entre Robert Pattinson, entre Mickey 17 y otra pelada, Kaya. Bueno, sí. y no me fluye, pero entonces uno podría decir, bueno, aquí podría haber algo interesante, aquí hay una promesa donde se puede seguir si esto va con el tinte amoroso que ya me habías planteado antes. Eh, no me has, digamos, como a la mitad de la película dejamos, o no, ni siquiera a la mitad, al principio de la película dejamos de que él y su mejor amigo tenían una deuda, y luego volvemos al final, en el último acto de la película, a retomar ese tema de que un mafioso los está persiguiendo en la tierra. Entonces, como que habían cosas que empezaron a conectarse y a desconectarse, o que en el proceso de edición simplemente dijeron, esto no nos cabe tanto como podría caber. Puede ser también, ¿no? Es verdad. Puede Y haber sido hay, un problema también de que tenía mucho material y que todo el hilo que ellos quisieron construir les tocó ajustarlo, pero el tipo tenía criterio para su director Scott, entonces eso fue una decisión del director y no fue una decisión del estudio de producción. Sí, que eso también obviamente llamaba mucho la atención de que iba a ser la nueva película de este director, y creo que por eso mucha gente le tenía muchas ganas a ver la película, y siento que fue también un tema de timing o de momento, porque la película venía para ser la número uno durante muchos meses, al menos hasta que salieran las películas que ahorita van a empezar a salir, las de Marvel y Ah, etcétera, y al final como que nunca terminó de concretar. Yo me acuerdo ver, no sé, hace un par de meses cuando empezó ya a salir y que iba a llegar la película, muchos videos del trailer de los protagonistas, y llamaba mucho la atención, pero al final eso como que no terminó explotando, y llegaron otras que nuevamente no encuentro porque a la gente les está gustando, pero bueno, todo bien, pero todo bien. pero vea, es que me parece que al final la decisión de que el estudio retrasara tanto el lanzamiento habla un poco como de ese miedo que tenían de cómo iba a reaccionar la gente. Usted sabe que al final dan X o Y razón, pero inicialmente le iban a poner para que se estrenara en enero, y eso no envió una buena señal, porque dijeron: si la estrenamos en enero estamos diciendo que no le creemos nada a esta película, ¿sí? Que no creemos, es como un tema muy americano que dicen que en enero es un mes muerto para las películas, y ¿De las acuerdo? películas a las que los estudios no le tienen mucha fe de que va a reaccionar o que va a funcionar bien, las ponen en esos primeros meses. Y cuando dijeron: no, se va a lanzar en enero, la gente de una vez, pues, es decir, los medios especializados dijeron: uy, si la van a mandar ahí es porque esta gente no le tiene mucha fe a partir de los primeros screens que hicieron del film. La corrieron. Que esa puede ser, para mí siempre me ha parecido que poner a testear una película antes de que salga, eh, suele ser una estocada muy paila para las películas. El Sí, perro también pues es quería algo que participar. también sí, saludando a Amadeus, que siempre nos expresa su cariño por este podcast. Sí, esa puede ser pues una sensación. Lo que pasa es que a mí lo que me deja pensando ahí es que el tipo tenía toda libertad para hacer su corte, ¿sí? O sea, Bong Joon-ho le dije, el man arregló con Warner y dijo:
Lo que yo quiero hacer es esta historia, quiero adaptar esta historia y quiero total libertad para mi director Scott, ¿sí? Y tiene carta blanca para hacerlo, y esto fue lo que salió. Ahora, Y eso fue lo que vaya a salió, entonces, lo que vaya a significar de aquí en adelante para que él pueda seguir haciendo ese tipo de películas si es lo que quiere, o películas con un poco más de presupuesto que Parásitos, por ejemplo, pues, digamos, se va a medir en el nivel de recepción de esta película. Lo que me parece curioso, y esta es mi penúltima pregunta, es que creo que también pesó mucho la marca del director al momento de las reseñas, porque a mí me sorprendió mucho, la verdad, viendo anoche en Rotten Tomatoes, que todos los top critics eran como, tal vez no sea la mejor película del año, pero va a ser una de las más significativas. Y yo, ¿qué? O había no, otras que decían, esta es una película necesaria. ¿Y es necesaria para quién? O sea, para el cine seguramente que haga plata no, con esto, pero esto, ¿por qué cree que de todas maneras esa marca se mantiene o fue algo que nosotros no vimos? Porque los que saben de cine dicen que pues sorprendentemente funciona. sí, pues mire, yo creo que el reflejo del Tomatover es como que le llaman Sí, a la calificación que hacen en Rotten Tomatoes, pues es un poco el reflejo de la película. Las películas buenas en Rotten Tomatoes, las que son muy buenas, tienen más de 85% de calificación, tanto por la audiencia como por la crítica. ¿Sí? ujú, Y esta está entre un 77 de los críticos y un 73 de la gente. Pues es una película que no es mala, pero pues a nadie le va a cambiar la vida. Entonces ahí de sí, pues con acuerdo. el perdón que me merecen estos críticos que usted menciona, que dicen que va a ser una película necesaria para el futuro de la humanidad o alguna mierda de esas, yo les digo, me da mucha pena, pero si hay una película que es necesaria para el futuro de la humanidad que este tipo dirigió, se llama Okja, que es una crítica de frente al consumismo que nosotros hacemos y al consumismo puntualmente de comida que tenemos nosotros. Esa película sí, esa para mí me parece que es un gran legado de este man, de Bong Joon-ho, pero Mickey 17 al final no sabe qué quiere ser, qué tipo de legado quiere ser y por ese me parece que es el problema. De Esa es la gran acuerdo. falla. Pues es como una oportunidad perdida, me parece en parte, ¿sabe? Ah, sí, pudo haber hablado de cosas muy interesantes y al final no habló de ellas, es verdad. Ahora, al final Sí, ah, sí, 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 no hágale el final. no, mi final era si era una película olvidable o no lo era. Yo creo que a mí se me va a olvidar bastante rápido. Pues no es una película que yo me vaya a repetir, ¿sabe? De acuerdo. O de pronto sí para ver qué fue lo que yo no vi, pero o para entender mejor, o de pronto a futuro el tipo va a hablar, porque pues usted sabe que hay directores que dicen como que esta película parece que la gente no la entendió bien y es mi película favorita y no sé qué, alguna mierda así. Yo creo que él no va a decir eso sobre eso, pero el gran test de las buenas películas es cuando uno, bueno, ya no existe eso, pero cuando la pasaban en Premier Caracol, al domingo a las 10 de la noche o en Premier Caracol los domingos después del almuerzo, ahí uno veía qué tan buena era una película, perdurable y necesaria era. Y ahí no Sí. entraría Mickey 17. O sea, en el ranking Premier Caracol de las películas que uno vería a las 10 o después del almuerzo un domingo, ahí no entra. Ahí entra, siempre Sí. va a estar Duro de Matar, Mentiras Verdaderas, mi película favorita. Eh, Pero, pero mire, le digo una cosa, Titanic. yo siento que esta película de pronto sí es más fácil que alguien se la consuma como maíz pira en un Premier Caracol. Más fácil que de pronto que se consuman un Okja, porque un Okja termina uno es con ganas de no volver a comer carne, marica, por ejemplo. Pero esta pues de pronto funciona mejor. Pero es que sí me queda la sensación con este tipo que cuando él va a referirse a una cultura que no es la propia, tiene que hacerlo a través de la caricatura porque yo siento que es su manera de entender también este tipo de culturas, Sí, este tipo de realidades. sí. eh, porque a mí me parece que la película sí raya en eso. Eh, Claramente, y se nota mucho en los personajes de Mark Ruffalo y puta, se me fue el nombre, Ilfa, que es de su Tony esposa, Collette. Toni Collette. Tony O sea, Collette. Ajá. es muy evidente, que también a mí me dio un poquito de cringe verlos en ese papel porque siento que no estaban completamente cómodos y ellos son
digamos, dos actores que tienen un rango actoral enorme, pero yo nunca los Sí. sentí cómodos en la interpretación. O sea, tal vez un poco más a Mark Ruffalo por lo que decía. Yo siento que él quería realmente hacer una parodia de Donald Trump, pero yo siento que no le aterriza. O sea, no le aterriza. Sí. Me pareció muy, y me pareció O es un poco que no se le siente natural, ¿no? tal vez es eso, porque el tipo sí ha hecho películas en donde hace de malo y es pues Poor Things, ¿no? O sea, la vemos el No, año pues pasado. cuando hace ese tipo tan detestable en Poor Things, uno, es decir, uno se come el cuento de su papel y, De es acuerdo, decir, es un careverga. de En acuerdo, esta es más como que es demasiado caricatura, de acuerdo, sí. Y creo que demasiado caricaturesco. hay una escena en particular que yo la sentí tan mal hecha, pero realmente no es porque, nuevamente no es por la pantalla verde ni nada de esto, sino realmente es porque quería mostrar algo muy caótico y al final no lo es, y es como que el tipo además tiene como sus programas de televisión dentro de la misma nave, cosa que nuevamente tampoco me muestras desde el inicio, como que no me sientas el ¿Es eso, tono de Hunger que, Games? sí, exacto, yo lo sentí como Hunger Games, pero al mismo Mm, tiempo lo sentí como Truman Show, o sea, como qué es lo que me quieres mostrar con esto, y traen una piedra gigante y que de esa piedra salen los gusanos estos, y como que ajá. ya hay Mickey 18 va a matar al man y no lo mata. Todo eso me pareció que podía tener música de circo y como que esa era la intención y como que lo vi así, pero me lo mostraron como si fuera un momento culmen de acción de la película y es como, no, 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 y sí, parecía, era como el chiste del pastelazo, no sé, yo no la entendí, perdón, tal vez mi Sí, visión es bastante limitada porque nos puede pasar lo mismo que salgan otras reseñas diciendo que no, que la película es completamente lo contrario y nos pase lo mismo del brutalista. ajá. Entonces, Uf, pero mire, Tatiana, yo sobre eso voy a hacer una defensa. Es decir, sea con El Brutalista, sea con Mickey 17, o sea con Sinners, que va a ser la película que vamos a analizar en el siguiente episodio. ¿A usted la película le gusta o no le gusta? Y eso hace que sea buena o mala. Usted puede estar de acuerdo de pronto en desacuerdo con la mayoría, y en algunas ocasiones está perfecto, pero decir la película funciona o no funciona. Y uno no necesita ningún contexto para que la película, es que ahora sí entiendo, porque si te falta un contexto para que la película la consideres total, buena es porque algo le falta a la película. total, o sea, si toca volverla a ver, a menos de que sea una película de Nolan, porque, ay, me faltaron los easter eggs de no sé qué, pero de Pues resto, es como, no, no es una buena película si tienes que ir a que te la expliquen, o que el director salga y diga, no, es que no entendiste tal parte, y es como, no, no, huevón. sí, no, lo que yo quería hacer era esto y no, pues es un poco como lo que sucedió en parte con Tenet, sí, ya que estamos hablando de Nolan. Eh, Tenet es una película, es tal vez la película más normal de Nolan, la más que uno Inentendible dice, esa mierda. sí, es decir, y uno, yo alguna vez me la intenté volver a ver y me quedé dormido, marica. Yo también me quedé dormida viéndola por primera vez, porque también fue una lástima que el man quiso sacarla por cine, o sea, en teatros en 2020 y es como, papi, no puedes. Y tocó mandarla por plataformas y cuando me la vi en plataforma, no, Mm, no, mala, mala. Entonces, sí, eso es lo que pasa con Mickey 17. Mickey 17 es una película olvidable. No alcanza a premiar Caracol y si sí. la quieren ver, O pues bacano, intrascendente, ¿no? Intrascendente también. Sí, quiso hacer muchas cosas y terminó siendo intrascendente. Lo sentí. Sí, de acuerdo. Yo creo que no va para más, de hecho, ¿no? No, sí, no da para estirar más lo que podemos decir de ella. Tampoco la Sí. siguiente, pero por favor, Diego. No sea así, Tatiana, no sea así. No, todavía Oiga, hay cosas. ya que estamos cerrando esta reseña muy corta de esta vez es personal, tal vez Para una de las más nuestros- cortas que hemos hecho. Para nuestros estándares es bastante corto. ¿Cuál es la película que vamos a analizar en el próximo episodio? Vamos a analizar Los Pecadores o Sinners, que Sinners, es la película de de Ryan Michael B. Coogler. Jordan.
Ah, sí, de Ajá. Michael B. Jordan, que también hace 2 papeles como Robert Pattinson. Como en esta. Podríamos hacer una comparación porque me parece también válido que al final creo que ambos actores se destacan también es por eso, ¿no? Porque se termina diferenciando ambos papeles, pero lo hablamos en el próximo episodio. Claro que sí. Tatiana, muchas gracias por sus impresiones sobre lo que fue Mickey 17. No, a la Acciones- orden. O sea, cada vez que haya una película mala para criticar, acá estaré. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en Esta Vez es Personal, otro podcast de reseñas. Nos vemos la próxima semana para analizar Sinners de Ryan Coogler y Michael B. Jordan. Chao pues. Chao. Esta Vez es Personal, otro podcast de reseñas, es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quiere escribir algo sobre el programa o este episodio, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como @KarenDuque y o @elrotolomedia, tanto en Instagram como en Twitter o X. Si nos quiere escribir algo más largo, hágalo a través del mail, el correo del rotolo@gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no dude en calificarnos o darnos like desde la plataforma que nos escuche, o recomendarnos con conocidos, amigas, amigos o familiares. Gracias por escucharnos. Nos oímos, ojalá pronto, con otra reseña.